Empezamos entonces la siguiente diapositiva, por favor. Y entonces el concepto del bicarbonato. El ion bicarbonato es una molécula que resulta de la disociación del ácido carbónico. El ácido carbónico es una molécula que existe en varias partes del cuerpo humano. Entre ellos está el glóbulo rojo, el líquido cefalorraquídeo y el humor acuoso, humor vítreo que hay dentro del ojo, ¿no? Es una molécula que se encarga de la disociación entre bicarbonato, agua y dióxido de carbono, ¿no? Dice, en agua, dióxido de carbono y iones en líquidos corporales. En la fisiología humana se considera uno de los principales aniones extracelulares, es decir, iones con carga negativa, presentes fuera de la célula, que participan en numerosos procesos de transporte y equilibrio iónico. Los valores normales que se manejan, adulto es de 22 a 26, o también se maneja de 22 a 28, ¿no? El rango mili equivalentes por litro. Entonces, ¿qué funciones tiene el bicarbonato en nuestro organismo? Mantiene el equilibrio ácido-base, el pH sanguíneo. Sabemos que el pH sanguíneo se encuentra entre 7.35 a 7.45, ¿no? Es el principal sistema amortiguador o buffer del cuerpo humano, junto con el ácido carbónico. Eso vamos a ver más un rato. Regula el pH de la sangre y los líquidos extracelulares, manteniéndolo entre 7.35 y 7.45. Menos de 7.35 ya se considera acidosis metabólica o respiratoria, y mayor a 7.45 se considera ya alcalosis, ya sea metabólica o respiratoria. Cuando hay exceso de eso, claro, cuando estamos hablando del líquido extracelular, ¿no? Cuando hay exceso de ácido, o sea, de protones, el bicarbonato lo neutraliza formando ácido carbónico. O sea, básicamente el bicarbonato, ya que ahí está su fórmula, que es HCO3-, ¿no? Agarra una molécula de hidrógeno y se convierte en ácido carbónico. Y ya ese ácido carbónico se disocia ya en agua y dióxido de carbono, ¿no? Y el proceso puede ir a la inversa igualmente. Que se transforma de dióxido de carbono y agua, eliminándose por los pulmones en forma de dióxido de carbono, ¿no? ¿Qué otra función tiene? Interviene en la función renal. Los riñones regulan los niveles de bicarbonato, reabsorbiendo o excretando este ion según las necesidades del cuerpo. Esto a nivel de los túbulos renales. Esta función ayuda a compensar los trastornos metabólicos o respiratorios del pH. ¿Qué otra función tiene? Neutraliza la acidez del estómago en el intestino, ya que las células de mucosa del estómago producen moco, y el moco es rico en bicarbonato, ¿no? Es parte de la película protectora que tiene el estómago. El páncreas secreta bicarbonato al intestino delgado para neutralizar el ácido clorhídrico que proviene del estómago, específicamente a nivel de duodeno. Ya en la segunda porción del duodeno desemboca la ampolla de Vater, y ahí es donde se desemboca lo que son los líquidos biliares y el jugo pancreático, ¿no? Que el jugo pancreático en este caso es el que es rico en este ion, que es el bicarbonato. Esto permite que las enzimas digestivas actúen correctamente en un ambiente menos ácido. Entonces, aparte del jugo pancreático que llega al duodeno, también el mismo duodeno produce su propio bicarbonato, ya que en este duodeno se encuentran las famosas glándulas de Brunner, que solamente en este segmento lo encontramos y producen lo que es el bicarbonato, ¿no? ¿Para qué? Para neutralizar el pH ácido del estómago, ¿no? ¿Qué más dice? A ver, cómo favorece el bicarbonato al hígado. Menos trabajo para el hígado, mejora la depuración sanguínea, apoyo directo al sistema digestivo y reducción de la inflamación hepática. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la distribución corporal del bicarbonato? Tenemos el líquido extracelular, que es el más abundante, 95% del bicarbonato total corporal, y la concentración que manejamos es de 22 a 28 o de 22 a 26, ¿no? Mil equivalentes por litro. ¿Qué función tiene? Principal,
sistema tampón del medio extracelular. En el plasma, parte del líquido extracelular, un cuarto del líquido extracelular, 24 miliequivalentes por litro, y participa en el intercambio inmediato con dióxido de carbono disuelto, reflejado en la gasometría arterial, ¿no? Un examen que ya conocemos nosotros es la gasometría, que en los datos que arroja es el pH sanguíneo, la presión de dióxido de carbono, y la concentración de bicarbonato y demás, ¿no? Entonces, ¿y eso de dónde lo evaluamos específicamente? Del plasma sanguíneo. Y como sabemos, el plasma es igualmente un líquido extracelular. Líquido intersticial, parte del líquido extracelular, 3/4 partes del líquido extracelular, concentraciones las mismas, difunde fácilmente entre el plasma y la célula, amortigua cambios en el pH tisular, ¿no? Ahora, el líquido intracelular, que es el 5% solamente del bicarbonato corporal, en unas concentraciones de 10 a 15 miliequivalentes por litro, participa en el equilibrio ácido-base intracelular, ¿no? Y en los eritrocitos, pequeña fracción intracelular, a pesar de que es pequeña fracción, es también una de las partes más importantes, ¿no? para el sistema tampón de el equilibrio ácido-base, ¿no? Interviene en el transporte de dióxido de carbono mediante cambio cloro-bicarbonato. O sea, hay un mecanismo de aquí de contratransporte que el plasma, la membrana plasmática del eritrocito, a la hora de liberar bicarbonato, absorbe una molécula de cloro, y a la inversa se quiere absorber bicarbonato. ¿Por qué? Porque en el eritrocito es una célula más abundante, donde encontramos lo que es la enzima anhidrasa carbónica, ¿no? Siguiente, por favor. Origen y excreción renal. Se forma principalmente como resultado del metabolismo celular. En las células el dióxido de carbono se combina con agua y mediante la anhidrasa carbónica forma lo que es el ácido carbónico. Y este se disocia y forma ya lo que es agua y dióxido de carbono, ¿no? Forma lo que es dióxido de carbono y un protón hidrogenio, ¿no? Parte del bicarbonato también proviene de la secreción pancreática y biliar, que ya hablamos anteriormente. Ya en condiciones de acidosis, los riñones producen nuevo bicarbonato mediante excreción de hidrogeniones como ácido titulable en fosfato, creatinina. O sea, los mismos hidrogeniones se eliminan por dos mecanismos principalmente a nivel renal, ya sea por fosfato o por el mismo bicarbonato, ¿no? En forma de ácido carbónico. Secreción de amonio generado a partir de glutamina, ¿no? Por cada hidrogenión en la orina se genera un nuevo bicarbonato que entra a la sangre. Esto por un mecanismo tubular que hay entre la participación intraluminal, la misma célula tubular, y el líquido intersticial, donde las concentraciones que hay en el líquido tubular de dióxido de carbono y bicarbonato difunden hacia adentro de la célula tubular, y ahí con la participación de la anhidrasa carbónica se hace una disociación hacia la derecha en este caso, para formar luego agua y dióxido de carbono. El agua difunde hacia el líquido intersticial y el dióxido de carbono igualmente, ¿para qué? Para irse al plasma sanguíneo y luego ser exhalado, ¿no? por los pulmones, ¿no? Bien, Roy, deme un número, por favor. 10. 10. Gabriel Gómez. Doctor, buenas noches, disculpe que le moleste. Soy de este grupo, pero recién entré hace unos 5 minutos por el motivo de que se me fue el wifi. Le hablé a Daner y fui todavía a conseguir internet a comprar mi tarjeta. Es por eso que recién entré hace unos 5 minutos. No sé si habría la posibilidad de que me coloque asistencia. Gabriel Gómez, ¿está por ahí? Sí, doctor. Continúe, por favor. Ya, a ver, origen y excreción renal.
como había comentado mi compañero, se ve lo que es la absorción intestinal, la excreción renal del bicarbonato. Dentro de la absorción intestinal, bueno, es parte del bicarbonato, que también proviene de la secreción pancreática y biliar, que neutraliza el ácido gástrico en el intestino delgado. Una fracción de este bicarbonato puede ser absorbida hacia la sangre. En lo que es la excreción renal del bicarbonato, los riñones son los principales órganos que se encargan, digamos, de regular lo que es la concentración plasmática de bicarbonato, por ende lo que es el pH sanguíneo. El manejo en el manejo renal del bicarbonato implica lo que es el filtrado, la generación nueva. En el filtrado glomerular van a ver obviamente lo que son unos parámetros que son de 4.000 a 5.000 miliequivalentes ¿cómo se llama? De dióxido de carbono, bicarbonato, que se filtran cada día. En la reabsorción, el 99.1 del bicarbonato filtrado se reabsorbe principalmente en el túbulo proximal, en el asa de Henle y túbulo distal, y por último en el túbulo colector. Este proceso implica, digamos, lo que es la secreción de hidrógeno al lumen tubular, que se combina con el bicarbonato, filtrado para formar bicarbonato y agua. Luego el dióxido de carbono ya se difunde en la célula tubular y se vuelve a convertir en bicarbonato. ¿Qué pasa en la sangre? En las excreciones y generación de nuevo bicarbonato, igual como dice acá, hay condiciones de acidosis. Los riñones producen nuevamente lo que es bicarbonato mediante la excreción de hidróxido, como el ácido. ¿Hidróxido o hidrógeno? Hidrógeno, ¿no? Como el fosfato, creatinina, entre otros. La excreción de amonio es generada a partir de la glutamina. Por cada hidróxido excretado en la orina se genera un nuevo bicarbonato que entra en la sangre. En la excreción neta, la excreción de bicarbonato en la orina es mínima, menos del 5% de lo que es el filtrado. En lo que es en cambio de una alcalosis metabólica, la excreción renal de bicarbonato va a aumentar para eliminar el exceso y la saturación del pH y restaurar, digamos, el pH natural. Siguiente, por favor. Ahí entraría lo que es el sistema tampón bicarbonato ácido carbónico. El cuerpo necesita aumentar lo que es el pH sanguíneo entre los valores ya establecidos de 7.35 a 7.45, porque las enzimas, la función cardíaca y la respiración celular y la oxigenación dependen de ese rango, si no ya llegaría a haber un desequilibrio. El principal sistema que permite mantener este pH es el sistema tampón bicarbonato ácido carbónico, presente sobre todo en el plasma. La ecuación fundamental es dióxido de carbono más agua, que va a ser igual al bicarbonato, que sería lo que es el hidrógeno más me equivoqué. El dióxido de carbono más el agua va a ser igual a ¿cómo se llama este nombrecito?
Alimenchipe. Sí, ya me di cuenta. Como dice acá, en el caso de tenemos si hay presencia de dióxido de carbono, va a ser ácida, lo cual va a presentar que algo respiratorio. En cambio, si bicarbonato sería algo más base, que sería algo más metabólico. Este equilibrio es dinámico y se regula por los pulmones, es decir, un poco más, es rápido, y si los riñones serían más lentos. En la regulación pulmonar, que es rápido, llega a ser cuestión de minutos. Los pulmones controlan lo que es el dióxido de carbono. Si el cuerpo tiene lo que es tiene exceso de ácido, quiere decir un aumento del hidrógeno, el pH va a bajar, se va a hiperventilar y por ende se va a eliminar el dióxido de carbono, y ahí ya el pH volvería a subir. Si el pH está muy alto, se consideraría lo que es una alcalosis, que ya es lo opuesto, se va a hipoventilar y se retiene lo que es el dióxido de carbono y el pH volvería a bajar. En el caso de la regulación la regulación renal es más lenta. Los riñones controlan lo que es el bicarbonato, lo que reabsorbe, digamos, el bicarbonato y genera un nuevo bicarbonato, y se excretaría lo que es el hidrógeno por la orina. De ahí está el siguiente, por favor. Bien, deme un número, Sergio. 9. Pablo Suárez. Presente, doctor, presente. Continúe la charla, por favor. Ya. Acidosis metabólica. La acidosis metabólica se caracteriza por una disminución del pH sanguíneo, que puede ser causada por una disminución del bicarbonato sanguíneo, que es una acidosis metabólica pura, o por disminución del bicarbonato y aumento del dióxido de carbono, que es una acidosis mixta. Los gases arteriales típicos muestran un pH menor de 7.3, un dióxido de carbono menor de 40 milímetros de mercurio, un oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio y una base de ceto menor de menos 10 miliequivalente. Cuando el pH desciende de 7.3, se alteran varios sistemas enzimáticos. El equilibrio electrolítico y los receptores también se ven afectados y pueden verse afectados por muchas drogas. La acidosis metabólica se puede clasificar en dos grupos: hiperclorémica y normoclorémica. La hiperclorémica se caracteriza por una brecha aniónica normal. Puede clasificarse de acuerdo con la concentración de potasio en dos grupos: uno con potasio sérico bajo. En casos de diarrea, el intestino añade una carga de bicarbonato al líquido intraluminal con una acción simultánea de eliminación de ácido clorhídrico al líquido extracelular. En estos casos, el tratamiento se basa en la recuperación de sodio, potasio y bicarbonato con base en las necesidades individuales del paciente. Pérdida renal de bicarbonato. Los tipos de acidosis tubular renal se clasifican en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. En el tipo 1 existe una disminución en la absorción de bicarbonato proximal. Hay que dar administración de acetazolamida, deficiencia de vitamina D
intoxicación con plomo o mercurio o un trasplante renal pueden ser las causas. Tipo 2. Defecto de acidificación distal con defecto en la secreción de hidrógeno. Las causas pueden ser alteraciones hematológicas, lupus sistémico, anfotericina B, uropatía y otras causas. Tipo 3. Defecto de amortiguación distal. La causa puede ser por lo general una insuficiencia glomerular. Tipo 4. Defecto generalizado distal con alteración del transporte de sodio, potasio e hidrógeno. Las causas pueden ser una insuficiencia renal, una insuficiencia suprarrenal, una nefropatía diabética u otras causas. Y el segundo tipo es con potasio sérico elevado. Puede haber una disminución de la excreción renal que se aprecia en casos de falla renal aguda inicial. Puede haber un aumento de equivalentes de ácido clorhídrico. El aumento de la carga de ácido en el organismo hace pues que cambie el pH. Acidosis dilucional. La acidosis dilucional se observa cuando se administran grandes cantidades de líquidos sin sustancias amortiguadoras, como en el caso de solución salina, los cuales diluyen el bicarbonato y el organismo trata de compensar estos problemas a través del riñón. Acidosis normoclorémica. En este tipo existe una brecha aniónica aumentada y se puede clasificar de dos formas. 1, disminución de la excreción renal y 2, aumento de la producción de acidosis. El ácido láctico se produce en el músculo en una cantidad de 12 a 30 miliequivalentes kilogramos día y es convertido por el hígado en glucosa. La acidosis láctica puede ser debida a una sobreproducción, como por ejemplo cuando hacemos ejercicio y sentimos ese dolor, es debido a la acumulación de ácido láctico, lo que conocemos como macurca a veces, o a deficiencias del metabolismo, por un choque, por un bajo gasto cardíaco, por una falla renal, a veces también consumo de alcohol, etanol y varias otras causas. Intoxicaciones también como el etanol, el metanol también, que es como un alcohol alterador que usan en algunas bebidas de baja calidad. Y eso. Las tres formas principales de cetoacidosis son diabética, alcohólica y de desnutrición. La diabética se origina en la hiperglucemia y la excesiva producción de ácido acetoico, ácido, ¿cómo se llama esto? Por cetoacidosis. Y en los casos de alcoholismo se aumenta la concentración de ácido beta-hidroxibutírico y es por esto que se causa el desequilibrio. En la desnutrición aguda severa se puede acompañar de hipoinsulinemia y pérdida de sodio, potasio, calcio, fosfato y magnesio debido a las bajas ingestas. Y el manejo es a base de nutrientes y electrolitos. Intoxicaciones. Muchos tóxicos pueden producir acidosis. El exceso de ácido salicílico, por ejemplo, puede tratarse mediante solución salina, bicarbonato de sodio, acetazolamida y en algunas ocasiones por hemodiálisis. El metanol se metaboliza a formaldehído y ácido fórmico en 24 horas y ocasiona además acidosis láctica y cetoacidosis y daño severo en el sistema nervioso y en el nervio óptico, que se trata mediante administración de etanol líquido, isotónico y hemodiálisis. Este es el alcohol alterado que mencionaba hace rato, que siempre hemos visto en los dibujitos o en las caricaturas, que muestran una botella con 3 y cuando toman eso quedan mal como ciegos, ¿no?
por esto mismo, daña al sistema nervioso central y al nervio óptico. Bueno, en los dibujos no quedan ciegos, pero en teoría tendrían que quedar ciegos, ¿no? Sí, en teoría. Si hablamos de ese ejemplo, el claro ejemplo fue, bueno, no sé si ustedes irán nacido o estaban todavía en andador, pero me acuerdo que hubo una polémica aquí en Bolivia, sobre todo en Santa Cruz, porque había un vino en cartón que llegaba de Argentina, que era el famoso Uvita. ¿El Toro Viejo? No, Uvita. El Toro Viejo todavía era relativamente decente. El Uvita te dejaba ciego y te dejaba con falla renal. Entonces se dieron varios casos en la ciudad donde, bueno, pues se ponían a tomar los estudiantes Uvita. Eso fue antes del auge del Fernet. No, pues hubieron 3 estudiantes que quedaron ciegos y unos 4 viejos que quedaron en diálisis, digamos. Entonces era bastante jodido. De ahí viene esa famosa cumbia villera que hay que tomar vino en cartón, era el Uvita, que allá en Argentina era famoso. Y en ese entonces, como hubo la caída del dólar allá, el corralito empezaron a traer aquí en cantidades industriales. El Toro Viejo todavía era decente y las damajuanas igual eran de dudosa procedencia. Sí, esa damajuana, sí. Bueno, continúa. Y bueno, pues este es uno de esos tóxicos, ¿no? El metanol, que puede encontrarse en bebidas alcohólicas alteradas. El principal mecanismo de compensación de la acidosis es la hiperventilación alveolar, con el objetivo de barrer el dióxido de carbono que está y ocasionar una alcalemia de origen respiratorio, y de esa forma intentar corregir el pH, ¿no? que se ha alterado. Ahora vamos a ver las causas de acidosis metabólica. El aumento de producción o acumulación de ácidos, que puede ser, por ejemplo, como lo mencioné hace un momento, la cetoacidosis diabética, la cetoacidosis alcohólica, la acidosis láctica por el ejercicio, puede ser, ¿no? Por el TOC, por sepsis, una insuficiencia renal por la acumulación de ácidos, e intoxicaciones como las que ya mencioné con metanol, salicilato y demás, ¿no? Otra puede ser por la pérdida de bicarbonato, que esto se puede dar en diarreas prolongadas, en fístulas pancreáticas, por el uso de diuréticos y por acidosis tubular renal de tipo 2. Otra causa de acidosis metabólica puede ser la disminución de la excreción renal de ácido, que esta puede darse en una insuficiencia renal crónica o aguda, en una acidosis tubular tipo 1, en una acidosis renal tipo 4. Y otra causa de acidosis puede ser el aporte de muchos ácidos, ¿no? Como administración de cloruro de amonio, nutrición parenteral o fármacos ácidos. Ahora vamos a hablar del diagnóstico laboratorial de la acidosis metabólica. La gasometría es la prueba principal, ¿no? Para poder confirmar una acidosis. Y esto es un poquito complicado de explicar, a ver. Esto sí es algo que ya me confunde un poco, doctor, y no lo puedo explicar muy bien. No, ¿qué hace? Ya, a ver, veamos tu otro compañero, el que le toque, a ver si lo entiende. Dame un número. 15. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Natalie Coronado. Uy. Sí, doctor. A ver, ¿vos le entendés? ¿Vos lo estudiaste? ¿En la gasometría? Sí. Ok, lo dijo, por favor. Miren, en la gasometría lo principal sería el pH, que dijimos que tiene que estar disminuido para que sea una acidosis, menos de 7.35. El bicarbonato igual tiene que estar disminuido, los valores normales eran de 16 a 22 miliequivalentes por litro, igual va a estar disminuido.
y la presión de dióxido de carbono va a estar disminuida. Porque al haber un aumento de ácidos, el cuerpo lo que hace es hiperventilar, porque tiene que eliminar el dióxido de carbono. Por ello ese sería el mecanismo de compensación y va a estar disminuido. Ahora, para evaluar lo que sería la compensación respiratoria tenemos la fórmula de Winter. En este caso vamos a evaluar, sería la presión de dióxido de carbono esperada igual sobre el 1.5 por el bicarbonato más 8 menos 2. Si haciendo la fórmula obtenemos un resultado en el cual la PCO2 va a estar dentro del rango, es una compensación adecuada. Si es que en este caso va a estar mayor, la acidosis metabólica se va a acompañar de una acidosis respiratoria. Y si va a estar menor, va a estar acompañada de una alcalosis respiratoria asociada. Siguiente. En un ionograma, en una acidosis metabólica, vamos a ver el sodio. El valor normal es de 135 a 145 mil equivalentes por litro. En la acidosis se puede encontrar normal o ligeramente aumentado o disminuido, porque puede variar debido a la deshidratación o la dilución. El cloro, el valor normal es de 98 a 106 mil equivalentes por litro. En una acidosis se va a encontrar aumentado si es que el anión gap va a ser normal. El anión gap es un anión que nos va a indicar si es que la acidosis es debido a un aumento de ácido o a una pérdida de bicarbonato. Bueno, siguiendo con el cloro, de explicación, si puede estar aumentado, es porque si se pierde bicarbonato, el cloro aumenta para mantener la electroneutralidad. En el bicarbonato, los valores normales son de 22 a 26 mil equivalentes por litro. En una acidosis va a estar disminuido, porque va a haber un predominio de ácidos. Y la explicación por qué el bicarbonato se consume o se va a perder. El potasio, el valor normal es de 3.5 a 5 mil equivalentes por litro. En una acidosis puede encontrarse normal, aumentado o disminuido. La explicación sería porque una acidosis aguda suele subir, pero en pérdidas gastrointestinales puede bajar. Siguiendo sería por último el anión gap. Los normales de 8 a 12 mil equivalentes por litro, hasta 16 si es que la albúmina va a estar baja. Se va a encontrar elevado, mayor de 12, o puede encontrarse normal de 8 a 12. Dependiendo de qué tipo de acidosis sea, por acumulación de ácidos o por pérdida de bicarbonato. Igual nos sirve para clasificar la acidosis metabólica. Siguiente. Ahora, para calcular el anión gap, la fórmula es el sodio menos el cloro más el bicarbonato. Si tenemos un valor normal que se encuentra entre 8 a 12 mil equivalentes por litro, hasta 16, si se corrige por albúmina, podemos clasificar la acidosis en dos tipos. Si es que se encuentra elevado, en ambos van a encontrarse el bicarbonato bajo, porque hablamos de una acidosis, pero si se encuentra el cloro normal o va a estar un poquito cambiado, el anión gap va a ser mayor a 12, porque esta acidosis va a ser debido a una acumulación de ácido. Puede ser cetoacidosis diabética, una acidosis láctica, insuficiencia renal avanzada o intoxicaciones. Si es que el anión gap se va a encontrar normal y hay un aumento del cloro, el anión gap va a estar entre 8 hasta 12 mil equivalentes por litro. Eso va a ser por pérdidas. Ya puede ser por diarrea, una fístula intestinal, una acidosis tubular renal o un uso de acetosolamida. Siguiente. Para corregir el anión gap por albúmina, cuando la albúmina y el anión gap van a estar directamente proporcionales. Por ello, si la albúmina está baja, el anión gap va a estar bajo y nos puede indicar tal vez una falsa acidosis. Por ello tenemos que aplicar albúmina. Para ello es la corrección del anión gap por albúmina. Cuando la albúmina está baja, el anión gap aparece más bajo de lo que realmente es, y por esto puede ocultarnos una acidosis metabólica con un anión gap elevado. Para ello tenemos la fórmula de anión gap corregido, en la cual nos dice que anión gap más 2.5 por 4 menos la albúmina en gramos por decilitro. Cuando la albúmina está menor a 4 gramos por decilitro, debemos corregir el anión gap para no subestimar la gravedad de la acidosis. Porque por cada 1 gramo de decilitro de albúmina menos, el anión gap va a disminuir 2.5 mil equivalentes por litro. Si es que en esta fórmula
el anión GAP nos sale normal, tenemos que hacer calcular la brecha urinaria, porque esto nos va a decir que si las pérdidas son debido a que hay una falla en el riñón y está acumulando lo que sería el ácido, o es por una pérdida gastrointestinal, lo que sería el bicarbonato. Para esta es la fórmula, en la cual es de sodio urinario más el potasio urinario menos el cloro urinario. Si es que la fórmula de resultado nos sale negativo, menos de 20 a menos de 50, nos quiere decir que está normal, los riñones están eliminando los ácidos. Entonces la causa va a ser por pérdida de bicarbonato, ya sea por diarrea o por fístula. Si es que nos sale positivo en la fórmula, quiere decir que la falla está en los riñones y hay una acumulación de ácido. Siguiente. Ahora, para evaluar el exceso de ácido o pérdida de base con la fórmula delta-delta. Si les soy sincera, doctor, no le entiendo esa fórmula. Sí, esa fórmula es usada más que todo en residencia. No es muy ocupada, ¿no? Normalmente para evaluar exceso o pérdida de ácido base, digamos, normalmente solamente se utiliza la anterior fórmula. Esta de aquí ya es un poco más compleja. Normalmente no se utiliza mucho a menos que hagas nefrología. Podríamos obviar esa. Ya. Ahora, por último, para el tratamiento de la acidosis metabólica, hay dos tipos. La que sería por desequilibrio aniónico alto. En esta tenemos la acidosis láctica, la cetoacidosis, la cetoacidosis alcohólica. En la acidosis láctica, para el tratamiento debemos primeramente corregir o interrumpir el trastorno que va a alterar el metabolismo del lactato. Si es que la perfusión es insuficiente, tenemos que restituirla, pero más que todo tenemos que tratar con los alcalinizantes en caso de acidemia aguda, que es que el pH menos de 7. Se debe administrar lo que sería el bicarbonato de sodio. Exógeno hará que el pH suba no más de 7.2 y el bicarbonato no más de 12 mililitros por litro. Ahora, en la cetoacidosis, el tratamiento es con bicarbonato. Rara vez es necesario en la cetoacidosis, excepto en una acidemia aguda, o sea, un pH menos de 7, o si el paciente se encuentra en estado de choque. Se debe hacer reanimación con solución salina isotónica, insulina, porque la cetoacidosis, bueno, si hablamos de la cetoacidosis diabética, el problema es que no hay insulina y no está siendo ocupada el azúcar como fuente de energía principal, sino las grasas, y por eso hay una acumulación de cetona. Por ello se debe dar de insulina regular por vía intravenosa en bolo inicial de 0.1 kilogramos, seguido de goteo continuo de 0.1 unidades kilogramos por hora hasta que el equilibrio aniónico vuelva a la normalidad. En una cetoacidosis alcohólica, igual que la acumulación de ácidos, se debe de restituir el déficit de líquido extracelular mediante la administración intravenosa de solución salina y glucosa. En este caso, glucosa al 5% en solución salina al 0.9%. Se puede encontrar también lo que sería hipofosfatemia, hipopotasemia o hipomagnesemia. Se debe vigilar su aparición y corregirla si es que está indicado, en el caso del paciente. Siguiente, por favor. Un comentario con respecto, ¿no?, a la cetoacidosis. Ahí nos está diciendo la dosis. Por ejemplo, esto lo van a aprender al año, pero es bueno que lo sepan. No, la corrección de insulina regular por vía endovenosa, un bolo inicial de 0,1 unidades kilogramos peso, seguido por goteo continuo. Sí, está correcta, ¿no? Hay que tomar en cuenta, y algo que siempre les voy diciendo, sobre todo en la práctica, en el uso de insulina, si van a usar este tipo de infusión, por ejemplo, en el caso de las polarizantes, siempre tienen que agregar potasio a la solución. Normalmente esto se administra con una solución dextrosa porque va a causar hipoglicemia, pero hay que hacer controles de potasio también porque absorbe potasio esto. Recuerden que es una solución polarizante. Entonces, cuando vayan a usar una corrección de cetoacidosis, no con insulina, siempre tiene que ir acompañado de dextrosa para evitar la hipoglicemia, y tiene que estar acompañado de controles de potasio estrictos porque también va a producir hipocalemia, ¿ya? Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso cuando vayan a usar este tipo de medicación. Continúa. Ya. Ahora, en la acidosis inducida por fármacos y toxinas hay 4.
por salicilato, etilenglicol, metanol y alcohol isopropílico. En el caso de acidosis inducida por salicilatos, se tiene que hacer un lavado gástrico vigoroso con solución salina isotónica de inmediato. Se tiene que dar carbón activado por sonda nasogástrica, 1 gramo por kilogramo hasta 50 gramos. Bicarbonato de sodio intravenoso en cantidades suficientes para alcalinizar la orina y mantener un pH urinario, y administrar solución con glucosa por el riesgo que surja hipoglicemia. En la acidosis inducida por etilenglicol se debe administrar solución isotónica intravenosa, complementos de etilamida y piridoximina y fomepizol. El preferido en esos tres sería el fomepizol, de 15 gramos por kilogramo endovenoso durante 30 minutos como dosis de carga, luego 10 miligramos kilogramo durante 4 dosis cada 12 horas. Como dije, el fármaco preferido se tiene que continuar hasta que el pH sanguíneo vuelva a la normalidad. La hemodiálisis está indicada solo cuando el pH va a ser menor de 7.3. En la acidosis por metanol, solo se dan medidas de sostén, fomepizol y hemodiálisis. En el alcohol isopropílico, igual son medidas de sostén y vigilancia y administración de líquidos intravenosos, vasopresores y apoyo ventilatorio. Por último, en las acidosis por insuficiencia renal aguda, se debe dar la ingesta de álcalis orales para aumentar y mantener lo que sería el bicarbonato a un valor mayor que sea 22. Como compuestos alcalinos tenemos comprimidos de bicarbonato de sodio, que vienen comprimidos de 650 miligramos, contienen de 7.5 miliequivalentes. Citrato de sodio oral son también eficaces. Tenemos que hacer la adición de frutas, verduras de la dieta, citrato que puedan aumentar la concentración plasmática de bicarbonato. La acidosis metabólica que no tengan desequilibrio aniónico, hay de causa no renal y causa renal. En las causas que son no renales se administra bicarbonato de sodio vía intravenosa o oral según la gravedad de la acidosis y la hipovolemia. Los que son de causa renal, como ser acidosis tubular proximal, acidosis tubular distal o acidosis generalizada de la nefrona distal. En el primero será acidosis tubular proximal tipo 2, se debe dar solución oral de una combinación de citrato de sodio y citrato de potasio. Y de ácido cítrico 334 miligramos, citrato de sodio de 500 miligramos y citrato de potasio 550 miligramos, 5 ml. En la acidosis tubular distal tipo 1 se debe de resolver la hipopotasemia. El tratamiento es con productos alcalinos como citrato de sodio o comprimidos de bicarbonato de sodio. En la acidosis generada de la nefrona distal tipo 4 se debe de corregir el potasio plasmático mediante la administración de patiromer, que es un polímero de intercambio catiónico de calcio-potasio, que es no absorbible. Se debe de administrar en paquetes de 8.4 gramos de polvo para suspensión por vía oral cada 12 horas. Se debe de bajar el consumo de alimentos o complementos que contengan potasio. Bien, siguiente sería la alcalosis metabólica. Ya. Deme un número para que elijamos un compañero nuevo. 4. Betsabe Guzmán. Presente, doctor. No es la charla. Ya. Ahora vamos a hablar sobre la alcalosis metabólica. Esta se caracteriza por un aumento del pH. Esto es a un aumento excesivo del bicarbonato. Los gases típicos revelan un pH mayor a 7.5, una presión de dióxido de carbono de 40 a 50 milímetros de mercurio, y la presión de oxígeno es mayor a 60 milímetros de mercurio, y hay una base de exceso mayor de 10 miliequivalentes por litro. Continúe. Las causas de la alcalosis metabólica, estas pueden ser por pérdida del ácido gástrico. Esto puede ser causado por vómitos prolongados, aspiración nasogástrica que causa pérdida del ácido clorhídrico del estómago, disminuyendo los hidrogeniones y aumentando el bicarbonato en la sangre. También puede ser causada por el uso de diuréticos, especialmente diuréticos de asa y tiacidas, que aumentan la excreción de sodio, cloro y potasio, causando la hipovolemia e hipopotasemia, que esto también favorece a la retención del bicarbonato.
Se puede dar también por exceso de la ingesta de alcalinos o bicarbonato. Hay personas que tienen, por ejemplo, de ingerir bicarbonato cada vez que sienten algún tipo de acidez o por consumo se automedican. Puede también producirse una alcalosis metabólica por la ingesta excesiva, ¿no? En este caso de los antiácidos, o administración excesiva de bicarbonato intravenoso en tratamientos de acidosis. El hiperaldosteronismo o exceso de mineralocorticoides, como ser el síndrome de Crohn, tumores suprarrenales o un tratamiento prolongado con corticoides. También se puede observar alcalosis metabólica. También en hipopotasemia, cuando hay un déficit de potasio, el hidrógeno entra a las células para mantener el equilibrio eléctrico, aumentando el bicarbonato extracelular. Con respecto a la ingesta de bicarbonato aquí en nuestro país, no es tanto por antiácidos, sino por el famoso bico, ¿no? Sí, exacto. Ahí lo va a ver a sus compañeros en las noches en su casa con el cachete brillando, estudiando la materia, ¿no? Entonces, en los universitarios hay un bastante abuso de esto, y bueno, también los trabajadores que tienen bastante esfuerzo físico. Sí. Siguiente. Aquí vamos a ver un poco de la clínica de la alcalosis metabólica. Podemos ver algunas imágenes. Tenemos manifestaciones neurológicas. Pueden aparecer lo que son las parestesias, los hormigueos de labios, manos, pies. También pueden aparecer lo que son los mareos, confusiones, desorientación. El paciente también refiere cefalea, irritabilidad o letargia. También hay temblores, espasmos musculares, debilidad muscular, fatiga, los calambres. También se puede presentar lo que es el hilio paralítico. Esto se debe a una hipopotasemia severa, lo que afecta a la musculatura intestinal. También podemos ver en las manifestaciones neurológicas, como ahí está en la imagen, el signo de Trousseau y de Chebostek, que eso se da por una hipocalcemia funcional. Siguiente. También pueden presentarse manifestaciones cardiovasculares, lo que son las palpitaciones, arritmias cardíacas, como puede presentar el paciente taquicardia, extrasístoles o fibrilaciones. También puede haber disminución de contractilidad miocárdica, hipotensión. Esto puede ser debido a la vasodilatación compensatoria. Y en casos graves puede haber paro cardíaco. En manifestaciones respiratorias pueden ser respiraciones lentas y superficiales por la hipoventilación compensatoria que el paciente hace para compensar, ¿no?, la alcalosis metabólica y que el organismo pueda volver a su estado normal. Y en casos graves puede presentar disnea o cianosis si la hipoventilación es excesiva. Siguiente. Hay manifestaciones digestivas. El exceso de bicarbonato altera la motilidad gastrointestinal, provocando náuseas, vómitos, anorexia. También puede haber distensión abdominal o estreñimiento. Y también en algunos casos graves puede incluso haber delirio paralítico. En manifestaciones renales y electrolíticas puede presentar los signos de poliuria, orina alcalina, hipopotasemia, hipocloremia, hipocalcemia. Hablando de estos trastornos, se pueden perpetuar perpetuando la alcalosis y formando un círculo vicioso. Siguiente. El diagnóstico laboratorial de alcalosis metabólica lo podemos hacer con una gasometría arterial para confirmar el diagnóstico. Los parámetros de los valores normales, el pH es de 7.35 a 7.45 y en alcalosis metabólica
nuestro pH estaría elevado, mayor a 7,45. El bicarbonato estaría en un rango normal de 22 a 26 mil equivalentes, y si estaríamos en una alcalosis metabólica estaría menor a 26 mil equivalentes litros. La presión de dióxido de carbono estaría en un rango normal, un paciente de 35 a 45 milímetros de mercurio, pero si hay alcalosis ligeramente estaría aumentada. Tal vez si hay alguna compensación respiratoria. El exceso de base en un valor normal sería menos 2 a más 2 mil equivalentes litros, y en una alcalosis sería mayor a más 2. Aquí hay una evaluación de volumen extracelular. Esto permite diferenciar si hay contracción o expansión del volumen extracelular. Si el volumen extracelular está disminuido, serían gastrointestinales por vómitos y succión gástrica, y por origen renal serían causadas por diuréticos. La evaluación del volumen extracelular aumentados por retención de sodio. Esto sería en un caso de hipoaldosteronismo y sin... No conozco ese síndrome de Lidl, doctor, perdón. Siguiente. Síndrome de Lidl, ¿no? Determinación de electrolitos plasmáticos. Esto sería en un ionograma, como se representa. El electrolito, el sodio, en sus valores normales tenemos 135 a 145 mil equivalentes litros, y en una alteración de alcalosis metabólica sería normal o levemente disminuido. El mecanismo sería la disminución ante pérdida de volumen que genera la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que reabsorbe el sodio a cambio de la excreción de hidrogeniones y potasio, y esto agrava la alcalosis. El electrolito potasio, sus valores normales serían de 3.5 a 5 mil equivalentes litros, y en una alcalosis tendríamos presente la hipocalemia, que se estimula una absorción de potasio con un incremento de la secreción de hidrogeniones. El cloro, en sus valores normales de 98 a 106 mil equivalentes litros, en una alcalosis tendríamos presente la hipocloremia, cloro disminuido. Esto se pierde junto con los hidrogeniones en vómito o por uso de diuréticos que mantiene la alcalosis. Siguiente. Diagnóstico etiológico de las causas más frecuentes. Una vez confirmada la alcalosis metabólica, se debe determinar el origen. Si la alcalosis metabólica es sensible al cloro o es resistente al cloro. Si es sensible al cloro, tiene sus valores urinarios que sería menor a 10 mil equivalentes litros, y sus posibles causas serían vómitos o aspiración nasogástrica, pérdida de ácido clorhídrico, el uso de diuréticos de asa o tiacídicos, déficit de volumen extracelular. Y si es resistente al cloro, el cloro urinario estaría mayor a 20 mil equivalentes litros. Esto se debe a un hiperaldosteronismo primario o secundario, tumores productores de mineralocorticoides o exceso de base exógena, por ejemplo el bicarbonato o antiácido. Diagnóstico funcional para la evaluación respiratoria. El cuerpo tiende a compensar reteniendo dióxido de carbono mediante la hipoventilación, pero para evaluar la compensación se debe usar una fórmula, que es la presión de dióxido de carbono igual a 0.7 por bicarbonato menos 24. Esto se suma a 40 más o menos 2. Y el resultado, si el valor real de la presión de dióxido de carbono es lo esperado, se dice que es una compensación adecuada. Pero si el valor real de la presión de dióxido de carbono difiere del esperado, es entorno mixto. Ejemplo, una alcalosis metabólica más alcalosis respiratoria. Siguiente. El tratamiento de alcalosis metabólica. Para el tratamiento hay objetivos, que son corregir la causa que la desencadena, restaurar el volumen y el balance de electrolitos y normalizar el pH y los niveles de bicarbonato y cloro.
que lo que permite la reabsorción de hidrogeniones en el riñón. Se dividen en dos tipos, es la alcalosis metabólica sensible al cloro y alcalosis metabólica no sensible al cloro. La que es sensible al cloro, la reposición de volumen con solución salina isotónica intravenosa, cloruro de sodio al 0,9%. Esta corrige la hipovolemia y repone el cloro, lo que permite al riñón excretar el bicarbonato. Esto si es que hay sobrecarga de volumen. La reposición de potasio, cloruro de potasio oral o intravenoso, corrige la hipopotasemia. Esto perpetúa la alcalosis. Oral se puede utilizar de 40 a 100 milequivalentes día, intravenoso siempre diluido en solución salina. Cloruro de sodio al 0,9% y nunca administrar cloruro de potasio en bolo. Y la meta es mantener el potasio mayor a 4 milequivalentes litros. Hay que suspender los diuréticos o reemplazarlos por diuréticos ahorradores de potasio si es necesario. Y la que no es sensible al cloro, el tratamiento sería por alteración endocrina, tratar la causa de base, detección de adenoma suprarrenal o control de secreción de aldosterona. Se utiliza bloqueadores de la aldosterona, espironolactona o pledrenona. Aporte de potasio, lo que se usa es el cloruro de potasio si hay hipopotasemia. Y evitar el exceso de sodio, ya que agrava la retención del bicarbonato. En casos extremos, cuando el pH es mayor a 7,55 o el bicarbonato es mayor a 40 milequivalentes litros, se debe utilizar un diurético ácido, lo que es, como ejemplo, la acetazolamida. Esta inhibe la anhidrasa carbónica, que es la que disocia, ¿no?, el ácido carbónico, y aumenta la excreción de bicarbonato, y estas tienen dosis de 250 a 500 miligramos vía oral o intravenosa de 4 a 6 horas, cada 4 a 6 horas. Se puede también usar una infusión de ácido clorhídrico de 0,1 intravenosa. Esto se puede usar 3,6 gramos de ácido clorhídrico en 1 litro de agua destilada, o cloruro de sodio al 0,9% en 100 milequivalentes de hidrógeno por litro. Solo se debe utilizar en unidad de cuidados intensivos, por vía central, en bomba de infusión y diluido, por el riesgo de necrosis tisular, arritmia, acidosis o hipercalemia. Es de uso más controlado, ¿no? La infusión de cloruro de amonio raramente se utiliza, y también se puede realizar lo que son las diálisis. Continuamos con la fórmula de reposición de bicarbonato. Hay indicaciones para reponer bicarbonato en el organismo. Una de estas, la acidosis metabólica con enfermedad renal crónica, hipertevera, la intoxicación por metanol, etilenglicol, salicilatos, intoxicación por depresivos, tricíclicos, bloqueadores de canales de sodio. La fórmula de reposición de bicarbonato es déficit de bicarbonato es igual al bicarbonato ideal menos bicarbonato real por peso en kilogramo por 0,3. Aquí hay un ejemplo. Hay un paciente de 60 kilogramos con gasometría arterial de los siguientes resultados. Un pH de 7,17. Está con un bicarbonato de 14 milequivalentes litros, una presión de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Continúo. Aquí el déficit de bicarbonato, reemplazando en la fórmula, sería 24 menos 14 por 60 el peso y una constante de 0,3. Nos saldría el resultado 180 ml de bicarbonato. Si 1 ml de bicarbonato al 8,4% es igual a 1 mil equivalentes de bicarbonato y cada ampolla viene 20 ml, hacemos también el cálculo, que 180 de bicarbonato
sobre 20 ml es igual a 9 ampollas de bicarbonato al 8.4%. De preferencia en el tratamiento hay que pasarlo por catéter venoso central y si es por vía periférica, diluirlo en dextrosa al 5%. Eso sería, doctor. Vuelva a la diapositiva anterior, por favor. La anterior. Perfecto, ¿no? Esta fórmula es bastante completa. Claro que a veces, digamos, por ejemplo, cuando uno está en la emergencia, digamos, quiere reponer el bicarbonato de una forma más rápida sin sacar tanta fórmula matemática. Hay una que sería buena que la busquen, se la voy a dictar ahorita para que la tomen en cuenta. Normalmente se utiliza el exceso de base, también está en la gasometría. No todas las gasometrías te sacan el anión GAP, el lactato y el exceso de base, pero si tenés un gasómetro completo donde te sale con el exceso de base, entonces la forma más rápida es exceso de base por 0.3 por peso. Eso te va a salir la cantidad de ml que tenés que pasarle de bicarbonato al paciente. Supongamos que nos salió como aquí, como en la respuesta, siguiente diapositiva. Supongamos que nos salió que tiene que recibir 180 ml el paciente. Digo, supongamos, ¿no? Entonces, una vez que usaron esta fórmula de exceso de base por 0.3 por peso, salió 180 ml, la mitad se administra en bolo, en emergencia. Por ejemplo, ¿no? La mitad de 180, ¿cuánto sería? Sería 90 ml. Entonces 90 ml se administra en bolo y la otra mitad se administra en 8 horas. Para eso usan su fórmula de goteo que les enseñé, ¿no? Que vendría a ser el volumen a infundir, que vendría a ser 90 ml por el tiempo en infundir, que son 8 horas, dividido entre 3, y eso le va a salir el goteo que tienen que administrarlo en las siguientes 8 horas. Esa es la forma más rápida, ¿no? Ahora, si el paciente, digamos, está con tiempo, es un paciente renal crónico que todavía se puede hacer la fórmula que acaban de mostrar ustedes, esa sería la correcta. Pero es un paciente, digamos, en emergencia, en paro respiratorio, y tienen la gasometría a mano, hacen la otra fórmula que es exceso de base por 0.3 por peso. Dicho resultado, la mitad se administra en bolo y la otra mitad en las próximas 8 horas. ¿Ya? Bien, me parece muy buena su exposición, bastante completa. Tomaron en cuenta la sintomatología, la fórmula, muy bien. Cindy Mamani llegó. Llegó Cindy Mamani. Cindy Noelia Mamani no llegó. Ya. A ver, ¿quién más falta? Ya llegó Estefany Torres. Bueno, solamente faltó Cindy Mamani. Bien. Doctor, dígame. la compañera Anaí Landívar también estaba, solo que su micrófono estaba mal. Sí, ya lo leí, por eso solamente estoy diciendo que solo faltó Cindy Mamani. Doctor, estaba en la U, estábamos pasando clases antes de esta clase, no sé por qué no. Solamente he dicho que faltó Cindy Mamani, no he mencionado a nadie más. Ya, bien. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el jueves en clase. Y bueno, no se olviden por favor pasarle la diapositiva al coordinador para que se las pase al resto de sus compañeros y así puedan ir estudiando. Voy a hablar con el doctor Toledo para ver cuándo fija el final, para así que nosotros fijemos el tercer parcial y así traten de estar un poco más libres y puedan leer con calma. ¿Ya? Bueno, nos vemos chicos, cuídense. Muchas gracias, doctor.